¿verdad?, con nosotros en esta maravillosa tarde. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde que el Señor nos ha concedido de estar en su casa y estar adorándole, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho en esta hora. Le hemos entregado la adoración a nuestro Dios, pues ya que solamente, ¿verdad?, Él se merece la alabanza de nuestras bocas. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a leer 2 versículos que se encuentran en la carta a los Gálatas. Unos textos bastante conocidos de los cuales vamos a estar hablando esta tarde. Gálatas capítulo número 5 y el verso número 22 y el 23. Amén. La palabra del Señor, hermano, dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a pensar, hermanos, unos minutos bajo el pensamiento que ya lo pudieron observar ustedes ahí en la pantalla, elementos que componen el fruto del Espíritu. Ya que a veces, ¿verdad?, nosotros decimos los frutos del Espíritu. Y acá, ¿verdad?, el verso dice más el fruto. Es solamente uno, pero que es compuesto por estos elementos que vamos a ver esta tarde. Si Dios, ¿verdad?, nos concede la oportunidad. Estos elementos, hermanos, del fruto del Espíritu, yo ya los estuve compartiendo en la célula. Y no nos tardamos, hermanos, no menos de unos 6 a 5 reuniones para ver todos los elementos del fruto del Espíritu, ya que son bastantes, hermanos, conocidos para nosotros, pero en lo cual también, hermanos, hay una gran profundidad, que nosotros, hermanos, podemos adquirir mucho conocimiento de la palabra de Dios, y son elementos, hermanos, que como cristianos, que decimos, ¿verdad?, tener el Espíritu Santo en nosotros, cada uno de estos elementos debe de habitar en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, uno de los elementos que componen el fruto del Espíritu es el amor. Ahí comienza diciendo, ¿verdad?, mas el fruto del Espíritu es amor. Y yo le ponía, hermanos, una comparación a los hermanos en la célula, que en base a la palabra del Señor, no hay un mejor ejemplo, hermanos, que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que en Jesús, hermanos, podemos ver estos elementos del fruto del Espíritu y los podemos ver, hermanos, en lo que fue su vida acá en la tierra. Ya que Jesús, hermanos, todos sabemos, es hijo de Dios. Jesús es igual a Dios. Pero no es cierto que en cierta ocasión allá en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo unas palabras que le dieron, dice, a él el libro para que lo leyese. Y él comienza a leer en el libro del profeta Isaías, y él dice una palabra y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces quiere decir, hermanos, que también él tenía el Espíritu de Dios, y ahí habla, ¿verdad?, para qué había sido ungido. Es entonces, hermanos, que el primer elemento del fruto del Espíritu es el amor. Y qué mejor ejemplo que ver el amor que Jesús nos tuvo a cada uno de nosotros. Pregunto, ¿qué acción o qué es lo bueno que nosotros habíamos hecho para que Jesús decidiese venir a este mundo y pagar
por las cuentas pendientes que nosotros teníamos. No habíamos hecho nada. La palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno en la tierra, ni siquiera uno. Solamente, hermanos, personas que su vida está llena de maldad. Su vida, hermanos, así como lo dice el libro de Génesis, nuestros pensamientos son de continuo hacia el mal. Pero el Señor Jesús nos amó. Y allá en el libro del profeta Isaías hay unas palabras que fueron dichas y dice de la manera siguiente: ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Y ahí, ¿verdad?, responde el profeta Isaías diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y ese es nuestro Señor Jesucristo respondiendo acerca de la misión de lo que fue la redención del ser humano, aceptando, hermanos, lo que fue la misión de venir a rescatar a este mundo. Y eso, hermanos, no lo podía hacer alguien que no nos amase. Él nos amó, vino, hermanos, y se ofreció por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, y eso, hermanos, es el mejor ejemplo de amor que nosotros podemos tener. Jesús, hermanos, también lo dijo en cierta ocasión: no hay mayor amor, dice, que este. ¿Cuál es este? Que alguien ponga su vida por otra persona. Y esto, hermano, que el Señor puso su vida por nosotros, no fue solamente por un número determinado de personas, fue por todo el mundo. Esto, hermanos, es el mejor ejemplo de amor que nosotros hemos recibido. Si nosotros lo hemos podido ver en la vida del Señor, que Él nos amó a pesar de lo que nosotros éramos, no siendo lo mejor de lo mejor, pero Él nos amó. ¿Acaso la pregunta es, no podemos nosotros también tener este amor que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros? Claro que sí. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipenses y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el primer elemento del fruto del Espíritu es el amor. Primero, hermanos, debemos de amar a Dios. Ese es el primer, eso, ¿verdad? En eso resumió la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Otro evangelio dice con todas tus fuerzas. Pero la realidad, hermanos, es de que en nosotros debe de haber amor y debe de haber amor hacia Dios. Dios se lo repitió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Si usted lo puede notar, los primeros 3 mandamientos casi son dedicados a ello, al amor a Dios. Jehová tu Dios, uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de ello. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahí están los primeros 3 mandamientos. Ahora, hermanos, para nosotros el mandamiento es amar a nuestro Dios. En eso se resume, dice, toda la ley, amar al Señor. ¿Qué implica esto, hermanos? Que cuando amamos a Dios, no es cierto que le tenemos en primer lugar. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Cuántos quizás tenemos otras cosas, otras personas, algunos hasta bienes materiales delante de Dios?
Y por allá, ¿verdad?, está Dios en un tercer, un cuarto o un quinto lugar. Cuando la palabra del Señor nos llama y nos dice que debemos de amar primeramente a nuestro Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33 dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si no amamos a Dios, ¿creen que vamos a estar buscando las cosas celestiales? Donde esté, dijo Jesús, vuestro tesoro, donde tengáis vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es Dios, ¿en dónde estará nuestro corazón? Estará en Dios. Pero si nuestro tesoro son los bienes materiales, quizás hasta nuestra familia, ahí estará también nuestro corazón. Y allá, ¿verdad?, al final estará nuestro Dios. Amar a Dios. También, hermano, debemos de amar no solamente a Dios, sino amar a los demás. Jesús dijo, la ley se resume en amar a Dios. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Un religioso, ¿verdad?, le pregunta al Señor, pero ¿y quién es mi prójimo? No lo conozco. No sé quién es mi prójimo. Y era un maestro de la ley. Todos, ¿verdad?, sabemos quién es nuestro prójimo. Debemos de amarles. Alguien puede decir, pero es que fulano de tal es aquí, es allá, y es así, y es así, y a mí no me gusta ese tipo de persona. La pregunta es, ¿el Señor a nosotros nos puso condición para amarnos? Mira, es que vos hablas mucho. Mira, es que vos sos muy callado. Mira, es que vos sos muy metido. Mira, es que vos no preguntas nada. Va que nada de eso nos preguntó. Él nos amó. ¿Qué debemos hacer nosotros también? Amar a los demás. Y amarles, hermanos, no importando lo que ellos, hermanos, hagan o dejen de hacer. Porque hay cuestiones, hermanos, que para unos caen bien, para otros no caen tan bien. Para unos son agradables, para otros son desagradables. De esto, hermanos, existe y hay en todas las iglesias. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Amarles. Solamente amarles. Cambiarle no vamos a poder. Si no les ha podido cambiar Dios, menos les vamos a cambiar nosotros. Lo único que podemos hacer es amarles. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es, hermanos, el primer elemento del fruto del Espíritu. Así como Jesús nos amó, así como Jesús amó a su Padre, hizo la voluntad de su Padre, también nosotros debemos de amar a Dios, debemos de amar a nuestros semejantes, y ese amor debe de habitar en cada uno de nosotros. Cualquiera puede decir, ¿verdad? No, yo amo a fulano de tal porque ese, si yo le molesto a cualquier hora del día, me va a responder. Yo amo a fulano de tal porque ese sí es el mejor, pero a don Mengano no lo amo porque no me ha hecho ningún favor. Entonces, un interés. La palabra del Señor habla y dice de que debemos amar, y debemos amar, hermanos, sin ninguna condición. La pregunta es, ¿qué beneficio había recibido aquel samaritano que iba por aquel camino de aquel hombre que estaba ahí en ese camino mal herido? No había recibido ni un bien. No había recibido ni un favor. Al contrario, quizás en más de alguna ocasión le había tocado hacer negocios con él, y en vez de ser buena paga o ser un buen cliente, había salido falto. Pero iba pasando por ahí y vio la necesidad, obró ante la necesidad, mostró el amor que él tenía hacia su prójimo, y ahí, hermanos, él demuestra ese elemento del fruto del Espíritu. El amor. En segundo lugar, hermanos, elementos que componen el fruto del Espíritu es el gozo.
el gozo con la alegría es muy diferente. La alegría es pasajera. A alguien, ¿verdad? A finales de año, que hace poco tiempo lo acabamos de finalizar, ¿no es cierto que nos alegraron ciertos detalles? Nos alegraron ciertos regalos. Nos alegraron, ¿verdad? Un presente de una comida, de cualquiera cosa que hayamos recibido, nos alegró. Pero la pregunta es, ¿sigue aún todavía esa alegría en usted? No, hay algunos hermanos que están saliendo al mes de enero a manotones de ahogado. Pero no es cierto que el gozo es diferente. El gozo, hermanos, es permanente. El gozo no es como la alegría. La alegría es solamente un momento. A veces, ¿verdad? Adquirimos algún bien acá en la tierra. No es cierto que los primeros días hasta lo limpiamos. Si es un vehículo, ¿verdad? Lo limpiamos, lo tapamos. No lo dejamos que aguante sol, no lo dejamos que aguante agua. Lo cubrimos por el polvo en estas ocasiones, ¿verdad? Y lo cuidamos. Pero no es cierto que con el tiempo va pasando esa emoción. Ay, así lo guardo, dicen algunos. A motos, ¿verdad? Patas arriba. Porque ya pasó la alegría de ese momento. El gozo es todo lo contrario. El gozo es permanente y fíjense que el gozo perdura aunque vengan aflicciones. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero ¿y cómo yo en esta tribulación me puedo gozar? Se puede gozar aunque llore, aunque esté siendo atribulado. Por eso es necesario, hermano, en nuestras vidas el gozo. Mas el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, es amor y es gozo. ¿Ha encontrado usted en la palabra del Señor en que en Jesús había gozo? En los evangelios, hermanos, no menciona, ¿verdad?, de que Jesús anduviese todo el tiempo con gozo. Pero no es cierto que en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, lo dice. Dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por el gozo, dice. Por el gozo. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra de Dios el Padre. Por el gozo. Jesús, hermanos, padeció en este mundo, sufrió en este mundo, pero el gozo no se apartó de él. Eso, hermanos, nos debe de dar un gran ejemplo a nosotros. Por muy atribulados que estemos, por mucha enfermedad que estemos pasando, por mucho, hermanos, los enemigos se levanten en contra de nosotros y nos quieran dañar, el gozo debe de permanecer. Jesús, hermanos, estando en el Getsemaní, estoy yendo, hermanos, casi al final, ya al inicio de lo que fue su peregrinaje. ¿No es cierto que Jesús, estando en el Getsemaní, está comenzando a hacer de una o de otra forma a pasar el proceso que pasaban las aceitunas en ese lugar? Comienza a ser oprimido. Y llega una situación en la vida de Jesús que él oraba, dice, y era tanta el peso que él sentía que el sudor, dice, que caía, eran como gotas de sangre. Y él, hermanos, está siendo atribulado en ese lugar. Y le dice al Padre, Padre, si hay alguna otra opción para que este pueblo pueda ser redimido, pero que yo no llegue al proceso de la muerte, pero que no se haga mi voluntad. Él le dice, si es posible que pase de mí esta copa,
sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad. Él está siendo atribulado. Él está siendo, hermano, él está sintiendo los dolores de la muerte en ese momento. Pero no es cierto que cuando iba de camino hacia la cruz, él ya había sido azotado, había sido injuriado, hermanos, por los romanos, los soldados que estaban allá en el pretorio, que dice la Biblia que le desnudaron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una caña en su mano y se arrodillaban ante él y le decían: salve, rey de los judíos. Y lo sacaron a la calle y las mujeres dicen que lloraban a Jesús. En esa situación cualquiera pudiese decir: qué terrible lo que está viviendo. Es momento de ayudarle y consolarle en este momento difícil. Pero no es cierto que hasta en ese momento Jesús consoló a unas mujeres que estaban ahí. Él les dijo: no lloren por mí. No lloren por mí. Lloren, le dijo él, lloren por vosotras mismas, lloren por vuestros hijos. Lo que viene más adelante para esta ciudad será destrucción. Es ahí donde el escritor a los hebreos dice: por el gozo. Era por el gozo que él no iba llorando. Era por el gozo que había delante de él, que no veía los latigazos, no veía la corona de espinas, no veía todas aquellas burlas que le hacía, no veía todas las bofetadas que le habían pegado. Él, su mirada estaba puesta en el gozo que había delante de él. ¿Usted cree que el Señor Jesús no se goza al ver a un pueblo redimido en este lugar? Y ese es el gozo, hermanos, que debe haber en nosotros. Hoy en la mañana me preguntaba nuestra hermana Chunguita. Me dice, y el día de ayer me dice: ¿no hubieron aceptos o sí? Me dice. Y ya le dije yo, ¿verdad? Sí. Solo niños están habiendo, me dice. Sí, le digo yo. Ojalá, me dijo, se peguen, me dice. Primero Dios, le digo yo. Pero no es cierto que debemos de alegrarnos nosotros, hermanos, por esas criaturas que están viniendo a buen tiempo. No solamente el Señor, hermano, ni no solamente en el cielo debe de haber fiesta. Nosotros como iglesia debemos de gozarnos. ¿O nos sentimos nosotros, hermanos, un poco celosos porque el Señor tiene misericordia de estos niños? No, al contrario. En cierta ocasión dice que a un evangelista le preguntaron de cuánto había sido la cosecha en una cruzada evangelística. Y sucede que solamente 2 personas habían recibido al Señor. Y él dice: solamente hubieron 2, una alma, dijo él, y la mitad. ¿Cómo así? Le dijeron. ¿Cómo es eso que un alma y la mitad? Una vida y la mitad. No, le dice, es que aceptó un niño y una persona ya de avanzada edad. Y le dijeron, ¿verdad? El anciano es la vida completa y el niño es la mitad. No, le dice. El anciano es la mitad de la vida y el niño es la vida completa. Eso, hermanos, debe de llenarnos de gozo a nosotros al ver que otras personas a muy pequeña edad están viniendo a los pies del Señor. El gozo, hermanos, en la vida del cristiano es un estado, hermano, de permanencia. No de temporada, no de solamente un momento, sino que debe de permanecer en cada uno de nosotros. No de gusto, hermanos, es un elemento del fruto del Espíritu que en nosotros debe de haber el gozo. Y ese gozo, hermanos, que Jesús tuvo, que aunque vinieron dificultades, que aunque vinieron pruebas, que aunque vinieron, hermanos, tribulación a su vida, el gozo de él no se apartó.
Podemos nosotros, hermanos, estar atravesando momentos difíciles en nuestras vidas, pero el gozo no debe de apartarse de nosotros. En tercer lugar, hermanos, un elemento que compone el fruto del Espíritu es la paz. El gozo y la paz van de la mano. Si una persona no tiene paz, no se va a gozar. Y si una persona no tiene gozo, tampoco puede tener paz. Es entonces, hermanos, que Jesús es el mejor ejemplo de la paz. ¿Cuántas veces no quisieron, hermanos, hacerle daño a Jesús? Sus enemigos se levantaban en contra de él. Venían con intenciones no buenas, sino con intenciones de matarle. Y Jesús conocía las intenciones de ellos. Jesús conocía, hermanos, los corazones y los pensamientos de ellos. Pero ¿cuántas veces Jesús actuó de la forma que ellos actuaron? En ninguna ocasión. Es tanto, hermanos, que al final, cuando Jesús, hermanos, está a punto de expirar, de entregar su espíritu, ¿no es cierto que él dice unas palabras? Padre, perdónales. No saben. Según ellos están agradando a Dios. Según ellos están haciendo lo que es agradable delante de tus ojos, pero están enceguecidos. No saben lo que hacen. No saben. No entienden. Como cuando estaban enfrente de Pilato y le decían, crucifícale, crucifícale. Esa sangre de ese Jesús que caiga sobre nuestras cabezas, sobre la cabeza de nuestros hijos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Pero Jesús dice, perdónales, Padre. No saben lo que hacen. Y eso, hermanos, es parte de la paz que había en Jesús. Allá, ¿verdad? Pablo escribe a los hermanos en una de sus cartas y dice, y la paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Esa es la paz que nosotros tenemos. La gente, hermano, no puede explicar, no puede entender, no va a llegar a comprender cómo es que los cristianos viven en paz y están rodeados de enemigos, de personas que desean el mal, de personas que, como lo dije la vez pasada, nos maldicen. Pero nosotros estamos confiados, estamos tranquilos, porque estamos en paz. Y hay algo, hermanos, que Jesús nos dio como herencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, Él lo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa es una herencia que nosotros hemos recibido de parte de Él. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz mía no es la paz que quieren las naciones, como lo decía nuestro hermano Moisés en esta tarde. No es esa paz de guardar, hermanos, las armas nucleares. Hoy, verdad, ya no son atómicas, sino nucleares. Hoy, verdad, esas armas, verdad, casi sirven como defensa o como amenazas. Hace un poco tiempo, verdad, parece que fue la Corea del Norte que estuvo lanzando misiles hacia el océano de Japón, haciendo pruebas. Y muchos de nosotros, hermanos, ni cuenta nos damos. Y eso, hermanos, dormimos nosotros, como lo dijo el salmista, ¿verdad? En paz me acuesto y en paz me duermo y estoy confiado de que me voy a levantar, y muchos así nos acostamos. Y eso es parte de la paz.
pero también un poco de desconocimiento, ¿verdad? Porque alrededor del mundo, hermanos, las naciones se están levantando. Bueno, Estados Unidos, hermanos, mientras toca una nación, toca otra, amenaza a otra y así está. Y tiene una lucha interna. Imagínense, hermanos, qué problema. La gente, hermanos, llegará un momento donde va a clamar paz. Pero ya todos conocemos, ¿verdad? Será una paz ficticia. Pero la paz que nosotros tenemos, hermanos, no es una paz ficticia. Es una paz que en verdad, hermanos, trae tranquilidad. Trae, hermanos, esa paz interior que nosotros necesitamos. Que aunque todo se esté derribando, todo se esté cayendo a nuestro alrededor, dentro de nosotros está esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, ¿verdad? Hay una enfermedad, si le podemos llamar así, que no hay un tratamiento médico, que es conocida como la ansiedad. Hay gente, hermanos, que está en un lugar y está desesperada. Esa persona, hermanos, siente que el mundo se le acaba. ¿Será que esa persona tiene paz en su interior? No, hermanos. Y nosotros como cristianos, es cierto que hoy, ¿verdad? El mundo se mueve a una velocidad diferente que hace algún tiempo. Pero el cristiano, hermanos, debería de tener paz. No digo que no van a haber preocupaciones, no digo que no van a haber estreses, no digo que no van a haber algunas cosas, ¿verdad?, que nos pueden sofocar en algunas ocasiones, pero en nosotros debe de estar la paz de Dios, la paz de Dios que a nosotros, hermanos, nos deja descansar. Entonces, hermanos, el mejor ejemplo de la paz es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio ejemplo, hermanos, de que no debemos de pagar como nosotros hemos recibido. Al contrario, la paz que está en nosotros nos ayudará a pagar bien por mal que hemos recibido. En cuarto lugar, hermanos, está la paciencia como elemento del fruto del Espíritu. La paciencia. Necesitamos, hermanos, paciencia para hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto que en algunas ocasiones quisiésemos hacer la voluntad nuestra? ¿Cuántas veces a Jesús se le presentó la oportunidad de hacer la voluntad y no la voluntad de Dios? En muchas ocasiones. Satanás, ¿verdad? Se le presentó y le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, haz esto, esto y esto. Si tú eres hijo de Dios, tírate de este lugar alto del templo. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, se le presentó María allá en las bodas de Caná de Galilea. Le dice, maestro, el vino se ha acabado. Bueno, le dice, mujer, ¿y yo qué tengo contigo? ¿Cuál es el problema? A mí no me han buscado para que yo les provea de vino a estos novios. Mi tiempo, le dice, aún no se ha llegado. Y eso, hermanos, es ver la paciencia de Jesús, esperar Jesús esperando el tiempo correcto de Dios. Habemos personas, hermanos, que no esperamos el tiempo de Dios. Nos pasa la de Saúl. ¿Se recuerdan, verdad? Samuel le dice, ahí voy a llegar, pero no le dijo cuándo. Yo solamente te digo, voy a llegar y voy a ofrecer el sacrificio y tú vas a empezar la batalla. Pero pasó un día, el pueblo y el ejército de Saúl comienza a desanimarse y Saúl comienza a impacientarse, porque eso fue a perder la paciencia que comenzó. Pasa otro día y Samuel no aparece. Bueno, dijo Saúl, ya está por caer la tarde, tráiganme el cuchillo y tráiganme el sacrificio. Y lo partió y lo hizo como se acostumbraba a hacer. Y llega Samuel y le dice, Saúl le dice, has actuado, le dice, torpemente.
Como un loco has actuado, le dice. Esto no te convenía a ti, le dice. Esto es exclusivamente trabajo de los sacerdotes. Y solamente una persona que fuese dedicada para el sacrificio lo podía efectuar. Eso es causa de la impaciencia. A veces, hermanos, nosotros estamos esperando algo que le hemos clamado por tiempo al Señor, pero muchos nos cansamos de esperar y buscamos la forma como nosotros obtenemos lo que le hemos pedido al Señor. Muchos pierden la fe, muchos se apartan del Señor a causa de la impaciencia. La paciencia, hermanos, es necesaria en nuestra vida. Jesús, hermanos, nos demuestra de que hay que esperar la voluntad del Padre. Él se lo dijo en varias ocasiones a sus discípulos. Él le dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y eso es parte de la paciencia, hermano, con la cual nosotros debemos de actuar. Paciencia, hermanos, debemos de tener para resistir. ¿Acaso no es una lucha y una batalla constante que nosotros tenemos en la vida cristiana? Que alguien, ¿verdad?, este día haya amanecido y haya dicho: no, pues yo hoy como es domingo, voy a guardar mis armas, el escudo y la espada, el yelmo, la coraza, y por último voy a guardar mi calzado. Hoy no voy a pelear. Hoy voy a dejar que el enemigo haga conmigo lo que quiera. ¿Qué pasaría? Fácilmente, hermanos, fracasaríamos. Y es ahí donde necesitamos, hermanos, la paciencia para poder estar resistiendo. Pablo se lo dice a los hermanos en Éfeso y le dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir contra las acechanzas del maligno. Es necesaria, hermanos, la paciencia. Una persona que sea impaciente no resiste. A la primera, hermano, dice: pues esto no es para mí, yo me regreso. Como la prueba, ¿verdad?, que hizo Gedeón. Dios le dice: Gedeón, son muchos los que tienes a tu lado. Diles que aquellos que tengan miedo se regresen. Aquellos que tengan familia, aquellos que estén recién casados, aquellos que tienen hijos recién nacidos, aquellos que tienen buenas casas y tengan miedo a morir y no disfrutarlas, que se regresen. Se regresó, hermano, una gran cantidad de gente. La pregunta es: ¿tenían paciencia? No. No había paciencia en ellos, no podían resistir. Y eso es, hermano, necesario en la vida del cristiano, que seamos pacientes para resistir y para soportar. ¿No es cierto, hermanos, que hay personas que nos hacen la vida, como decimos nosotros, de cuadrito? ¿No es cierto que necesitamos la paciencia para soportar? Algo se levanta en contra de nosotros, un rumor se levanta en contra de nosotros y se repite tanto ese rumor, que al final se hace verdad. No porque haya sido así, sino que la gente lo confirma como que si fuese verdad. Personas, hermanos, que un día nos atropellan de una o de otra forma y ahí están día con día, haciéndonos la vida difícil. Para eso necesitamos paciencia. Cualquiera dice, ¿verdad?, voy a sacar el machete y vamos a ver de qué material estamos hechos. Para todo ello, hermanos, necesitamos la paciencia para poder resistir.
para poder, hermanos, soportar todo lo que se levante en contra de nosotros. Como número 5, hermanos, vemos lo que es la benignidad como elemento del fruto del Espíritu. La benignidad. ¿Qué es benignidad? Benignidad, hermanos, es ser benigno. Pero quedamos en lo mismo, ¿verdad? Benigno o benignidad es, hermanos, ser afable, ser benévolo y piadoso. Como que tampoco, ¿verdad? No lo damos mucho a explicar ahí. Solamente la última quizás entendemos un poquito. Yo lo decía así en la célula. Veamos, hermanos, estas derivaciones de conceptos de la palabra benigno. Decíamos, ser benigno o la benignidad es ser afable, benévolo y piadoso. Una persona afable es una persona que es agradable, una persona dulce, una persona suave en la conversación y en el trato. Pregunto, ¿quién más agradable que el Señor? ¿Habrá habido alguna otra persona más agradable que el Señor acá en la tierra? Yo, sin temor a equivocarme, digo que no. Pueden haber, ¿verdad?, personas que el platicar con ellos es una dulzura y el tiempo se siente que pasa y pasa muy rápido. Ser agradables, ser dulces. Y no dulce en el sentido, hermanos, de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? De ser empalagoso. No, hermanos, una persona es dulce en la forma, hermanos, como le habla a la persona, en el trato a las personas, en el carisma que esa persona tiene. Ser suave, hermanos, en la conversación o en el trato. Hay personas, hermanos, que de 5 palabras que usted le escuchó, usted sintió que en todas lo golpearon. Y usted quiere esa conversación terminarla, hermanos, de ya. Porque no es agradable en la conversación y en el trato. Yo ponía un ejemplo, hermanos, que para esos días, ¿verdad?, había sido muy viral la noticia del despido de muchos médicos y enfermeras acá en nuestro país. Como cuando uno, ¿verdad?, iba al doctor y quizás ya el problema que llevaba, ¿verdad?, era bastante ya avanzado. ¿Y qué hacían los médicos? ¿O qué hacen los médicos? Comienza, ¿verdad?, al cliente a pegarle una regañada y en vez de salir bien, ¿verdad?, esos pacientes de ese consultorio, lo que salen es peor. El cliente, hermanos, o el paciente, lo digo porque ha pasado, no ve la hora de salir de ese lugar. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que oían a Jesús no se enamoraban de sus palabras? Un ejemplo, ¿se acuerdan de aquellos alguaciles que mandaron los religiosos, los sacerdotes? Y los mandaron, hermanos, para que lo apresaran. Y vinieron sin nada. Bueno, le dijeron, ¿y al que iban a traer? No hemos oído, le dice, hablar a una persona como este habla. Nos hemos enamorado de sus palabras, nos ha agradado. En cierta ocasión, hermanos, hubo un grupo de personas que le siguieron a Jesús y le siguieron por varios días. ¿Por qué seguían a Jesús? En esa ocasión no les había dado de comer. Pero no es cierto que andaban en ayunas. Y fueron los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, despídelo. Esta gente no ha comido. Y nosotros no tenemos de dónde darles de comer. Jesús les dijo, darles de comer vosotros.
Pero es que esa gente, hermanos, el tiempo no lo veía al escuchar las palabras de Jesús. Porque Jesús, hermanos, era una persona que era agradable, dulce y suave en la conversación y en los tratos con los demás. Era una persona afable. ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros? ¿Seremos benignos en ese sentido de ser afable? De ser personas que a la gente le guste tratar con nosotros, de ser personas que a la gente le guste hablar con uno, que esas personas por medio de nuestra boca son edificados y no heridos, no golpeados, no siendo personas, verdad, que al contrario de edificar, seamos personas destructivas. Deberíamos de ser así, si no lo somos. Y si lo somos, seguir siendo lo mismo o mejorar en el trato a los demás. Ser benigno, hermanos, también es ser benévolo. Cuando decimos, hermanos, que ser benévolo es tener una buena voluntad hacia los demás. Es tener, hermanos, simpatía hacia las personas o a sus obras. Eso es ser, hermanos, ser benévolo. Ser o tener buena voluntad. ¿Acaso el Señor no tenía buena voluntad o buena simpatía hacia los demás? Claro que sí. El Señor Jesús, hermanos, era misericordioso y donde iba y veía la necesidad, ahí iba Jesús. Yo le decía, parece que fue hace unos 3 cultos en la célula. Estábamos pensando, ¿verdad?, bajo la historia de aquel hombre que estaba paralítico allá en aquel estanque de Betesda, que tenía, ¿verdad?, 38 años. El Evangelio comienza relatando, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, capítulo 5, comienza relatando, ¿verdad?, de que en Jerusalén había una fiesta. Y todos iban a esas fiestas. Pero había, dice, una puerta que era conocida como la puerta de las ovejas. En esa puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda. En ese estanque llamado Betesda también habían 5 pórticos. Y debajo de esos pórticos había una multitud de enfermos. Mientras la multitud de gente se reunía para ir a la fiesta a Jerusalén, Jesús venía hacia donde estaba la necesidad, hacia la multitud de enfermos. Y se encuentra con este paralítico que tenía 38 años de estar en esa condición. Jesús, hermano, era un hombre que tenía buena voluntad, tenía simpatía hacia las demás personas. Y eso también, hermanos, debemos de tenerlo nosotros como hijos de Dios. Entonces, hermano, eso es ser benévolos. Además de ser benévolo, decíamos que la palabra benignidad también significa ser piadoso. Piadoso, hermano, es ser benigno, ser blando, ser misericordioso y ser inclinado a la piedad y a la conmiseración. Todas estas cosas, hermano, Jesús las tenía en su vida. Por eso, hermano, Él hacía grandes cosas por aquellos que estaban necesitados. Quizás nosotros no podamos hacer prodigios, milagros, hazañas con los demás, porque no tenemos el poder, pero tenemos el poder de la oración. Tenemos el poder de meternos la mano al bolsillo y en algunas ocasiones sacar un par de pesos. No va a liberar, pero va a ayudar en algunas ocasiones a la necesidad de otras personas. Eso es, hermanos, ser piadoso. Tener, hermanos, temor hacia Dios. También, hermanos, un elemento del fruto del Espíritu es la bondad. La bondad, hermanos, es un poco más entendible. La bondad, hermanos, es ser bueno.
Por ende, hermanos, todos los cristianos deberíamos de ser bondadosos. ¿O creen que debería de haber maldad en nosotros, hermanos? ¿Ser malos? No. La palabra del Señor lo dice y Jesús lo repitió. Por su fruto, dice, los conoceréis. Todo árbol, dice, bueno dará buen fruto. Y árbol malo no estén esperando buenos frutos, porque el fruto que dará es mal fruto. Nosotros, hermanos, estamos llamados a tener ese elemento en nuestras vidas, la bondad, ser buenos, y como lo decíamos al principio, no importando lo que es la gente. Nosotros estamos llamados a ser buenos y buenos con todos. No solamente con los hermanos de la iglesia, sino con todo aquel hermano que se nos presente la oportunidad, ser personas buenas. ¿Acaso Jesús solamente fue bueno con los que le seguían? No. Jesús fue bueno, hermanos, con todos. ¿Acaso Jesús, hermanos, no ama y no murió por aquel que le rechaza? ¿Por aquel que le maldice? ¿Por aquel hermano que le niega? ¿Por aquel hermano que le injuria? ¿Por todo aquel hermano que hace cosas en contra del nombre del Señor? ¿Acaso el Señor es malo con ellos? ¿No dice la Biblia, hermanos, que Dios hace salir desde su sol? Y si usted ha leído el texto, dice sobre malos, van en primer lugar, sobre malos y buenos. Hace caer su lluvia, dice, sobre malos y buenos. Eso habla, hermanos, de la bondad de Dios. También nosotros como cristianos deberíamos de tener ese elemento de la bondad, de ser buenos en la vida. También, hermanos, como número 7, elemento del fruto del Espíritu es la fe. La fe, hermanos, es algo vital en la vida del cristiano. La misma carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, hermanos, es importante en nuestras vidas. No podemos estar agradando a Dios si no hay fe. Y fíjense que en la vida de Jesús también había fe. En el Evangelio de Marcos 9:23 dice Jesús: al que cree, todo le es posible. Y Jesús, hermanos, creía que el Padre podía responder en su nombre. Y eso debe de haber en cada uno de nosotros, la fe puesta en el Señor. Confianza plena en que Él puede hacer para con cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. La misma carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 12 dice que Él es el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, la fe es un elemento importante en la vida del cristiano. Solamente de la fe, hermanos, pudiésemos hablar tantísimo, que es un elemento muy importante. La fe, hermanos, a nosotros como cristianos, decíamos, nos ayuda a agradar a Dios, nos acerca a Dios, porque nadie puede acercarse a Dios si no le cree, si no confiesa su nombre. Entonces, hermano, la fe es muy importante. No puede haber un cristiano sin fe, y no puede haber una persona que tenga fe y no sea una persona que le crea a Dios. Usted ha escuchado, ¿verdad?, personas que dicen: no, yo le creo al Señor, yo le pido al Señor y el Señor me responde. Es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, es la bondad de Dios.
Pero no es cierto que los que tenemos garantía somos los hijos de Dios, que tenemos fe en Él y que esa fe a nosotros nos ayuda a obtener respuesta de parte de nuestro Dios. Así rápidamente, hermanos, veamos los últimos dos elementos. El elemento número 8, que es la mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe y es mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es, hermanos, tener control y un control emocional. ¿No es cierto que las emociones muchas veces nos pueden traicionar? Podemos actuar con emoción y la emoción nos puede llevar quizás hasta comprometernos y comprometer cosas que no podemos hacer. Y eso, hermanos, de la mansedumbre es tener un control emocional. Hemos visto a gente, hermanos, que en la emoción no tiene control y rapidito, ¿verdad? Como no tiene control, se descontroló y rápido, ¿verdad? Al pasar esa emoción, rapidito se terminó aquella euforia que tenía. Ser manso, hermano, o la mansedumbre es ser humilde, tener humildad. Ya lo hemos repetido, hermanos, en repetidas ocasiones en este lugar, que la humildad tiene un límite. Cuando una persona se siente orgulloso de ser humilde, perdió la humildad. Usted va a escuchar a personas decir, no, pues yo soy humilde y me siento extremadamente orgulloso por mi humildad. Perdió la humildad. Debemos, hermanos, de ser humildes, no violentos. La persona, hermanos, que practica la mansedumbre o es manso, no es violento. No actúa con violencia. En todas las áreas, hermanos, no actúa con violencia. También, hermanos, el que es manso tiene una fuerza interior. ¿En qué sentido? Que muchas veces, hermanos, vienen amenazas y este tiene fuerza interior para persistir. ¿No es cierto que hay personas que no es que tengan grandes batallas, hermanos, en la vida cristiana, pero por nada dejan de congregarse? Por una simple mirada o quizás porque ni los vieron. Porque hay gente, hermanos, que se molestan porque no lo ven. Hermanos, sé que en algunas ocasiones hay que hablar lo que es. Esto no es una mega iglesia, pero hay ocasiones, hermanos, en las que uno no tiene la oportunidad de saludarles. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no. Lo digo personalmente, en algunas ocasiones nos toca estar en aquella esquina de atrás. Hay hermanos que sí se acercan donde nosotros a darnos la mano. Pero hay personas, hermanos, que pasan recto. Yo no tengo problema con ellos, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que muestran el interés de darle la mano hasta llegar a donde está uno. Pero hay ocasiones, hermanos, como se lo digo, no lo puede hacer uno. Y hay personas, hermanos, que no tienen esa fuerza interior de decir, no, pues yo sigo a Dios. Lo importante es que Dios me ame, amar yo a los demás. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, ser manso es tener esa fuerza interior para poder estar firmes contra cualquiera, hermanos, que se levante en contra de nosotros, el enemigo que se levante en contra de nosotros. Ser, hermanos, sumiso a Dios es ser manso. Y eso es lo que mucho nos cuesta a nosotros, estar sumisos. Jesús lo dijo, hermanos. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Y el que está bajo el yugo tiene que estar sumiso.
Y muchos no queremos estar bajo el yugo, no queremos estar bajo sumisión. Y eso, hermanos, es algo que nosotros podemos aprender en la vida del Señor. Último elemento, hermanos, del fruto del Espíritu es la templanza. Yo lo decía en la célula, este término quizás lo hemos malinterpretado o malentendido, la templanza. Ya usted ha escuchado quizás a personas que dicen esa persona es muy templada. Lo traemos, hermanos, en otro término. Esa persona no se le puede llegar porque todo el tiempo anda templado. Y a veces, ¿verdad?, relacionamos el temple que algunos materiales tienen con el carácter de otras personas. Pero cuando habla del elemento del fruto del Espíritu, no está hablando de ello. Cuando la Biblia habla del elemento de la templanza, está hablando del dominio propio. Esa capacidad que como cristianos nosotros tenemos de ponerle un alto a nuestras emociones. La persona, hermanos, que tiene la templanza, decíamos, es el dominio propio, es una persona, hermanos, que es moderada en sus acciones, como también en sus palabras o en sus deseos. Es moderada, hermanos, en sus acciones, en sus palabras, como también en sus deseos. Eso es ser una persona que tiene templanza, mejor dicho, ser templado. Ahora, ¿verdad? Ya quizás no nos vamos a sentir ofendidos cuando nos digan que somos templados. Si tenemos dominio propio, sabemos dominar, ¿verdad?, nuestras acciones y podemos, ¿verdad?, diferenciar en lo que es agradable y lo que no agrada a Dios. Tener dominio en nuestras palabras y en nuestros deseos, nosotros, ¿verdad?, tenemos templanza. Esos deseos, hermanos, muchas veces se relacionan, que pueden parecer, hermanos, que no son pecado, pero la Biblia así lo demanda. Esos deseos, hermanos, muchas veces en lo que comemos. Hay gente que no se mide, hermanos, en la comida. Y la Biblia habla, hermanos, de que eso también es pecado. Los deseos, hermanos, del beber o la ira. Esas son cosas, hermanos, que la templanza ayuda a regular, y en eso nosotros tenemos dominio propio. Pablo escribe a Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es entonces, hermanos, que ahí nosotros vemos que ese es ese elemento del fruto del Espíritu, que es la templanza. También la templanza, hermanos, es mantener la calma y el orden interior, evitando algunos excesos. Mantener la calma y el orden interior y evitar algunos excesos. Recordemos, nosotros somos el templo de Dios. Y muchos, ¿verdad?, no cuidamos el templo de Dios. No, el templo de Dios no es este local. Hemos confundido, nosotros le llamamos templo a este local. El templo de Dios somos nosotros. Y este templo debemos de cuidarlo. Es ahí donde necesitamos, hermanos, la templanza para mantener la calma y el orden interior, evitando algunos excesos. Nosotros podemos decir, pues esto me hará daño, y no solo me hará daño a mí, le hará daño al templo de Dios. Esto no le agrada a mi cuerpo, esto no es beneficioso para mi cuerpo, menos lo será para el templo de Dios. Estos son, hermanos, los elementos del fruto del Espíritu. Espero, hermanos, si nos hayamos dado a entender, pues hemos tratado de hacerlo así brevemente, pero que siempre, hermanos, sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Nos ponemos en pie y le pedimos al Señor que Él sea dirigiéndonos a nuestros hogares con bien y con bendición. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos has concedido hacer esta tarde.
Gracias, Señor, por tu palabra. Por todo lo, Señor, lo que tú nos has concedido. El haberte cantado, Señor, el haberte ofrendado. El haber participado, Señor, de toda esta reunión que sabemos que ha sido agradable delante de ti. También, Padre Celestial, el poder compartir tu palabra, pues me has dado la libertad, Señor, a mi vida, mi mente, mi corazón, mi garganta, Señor. Y tú, sin duda, Padre Santo amado, has sembrado esta palabra en cada uno de nosotros. Quizás muchos desconocíamos cuáles eran los elementos del fruto del Espíritu. Y en esta tarde, Señor, hemos conocido un poco acerca de ello. Ten misericordia, Señor, y que estos elementos del fruto del Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros. Que cada una de nuestras vidas, Señor, sea hallada en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fe, en bondad, en templanza y en mansedumbre. Ten misericordia, Señor, y bendice a este